Celine traiciona el voto del público y se corona reina sin que nadie se lo pidiera. Pasaban apenas unos minutos después de que anunciaran a Fabio como ganador de la Casa de los Famosos, cuando, en medio del estudio, alguien le puso a Celine una corona en la cabeza y una banda cruzada en el pecho, como si acabara de coronarse en un certamen de belleza y no de perder un reality frente a millones de personas. Y si te indigna tanto como a nosotros que alguien convierta una derrota en una coronación, deja tu comentario, porque lo que vamos a contarte en los próximos minutos va a cambiar por completo lo que crees que pasó esa noche. Porque esa corona apareció de la nada, esa banda también, y hasta ahora nadie ha explicado de dónde salieron. Mientras tú escuchas esto, miles de personas siguen comentando en redes la misma pregunta: ¿por qué alguien que perdió actúa como si hubiera ganado? La diferencia entre Fabio y Celine fue de apenas un 8% de los votos. 8 de cada 100 personas decidieron el destino de la final. Y sin embargo, minutos después de conocerse el resultado, el ambiente del estudio no tenía nada de derrota digna. Tenía algo más parecido a una victoria disfrazada. Lupita Jones fue la encargada de colocarle la corona. Ella, que conoce mejor que nadie los códigos de un certamen de belleza, eligió justo ese momento, cuando Celine ya tenía los ojos completamente rojos, la nariz hinchada, el maquillaje corrido por las lágrimas. Sus compañeros de los Guerreros de la Luz la rodearon, la abrazaron, le secaron la cara con las manos. Desde lejos parecía un gesto de cariño entre amigos, nada más. Pero las cámaras alcanzaron a captar algo más, a unos metros de distancia. Varias personas con acreditación de producción observaban toda la escena sin moverse, sin acercarse, solo mirando, como si esperaran una señal, como si la corona, la banda, el abrazo grupal ya estuvieran escritos en un guión que nadie del público conocía. ¿Y si te dijéramos que esa corona no la pusieron los fans? ¿Y si la persona que se la entregó a Lupita Jones segundos antes no aparece en ninguna transmisión oficial? Quédate, porque esto recién empieza. Vamos a empezar desde el principio, porque hay que entender bien lo que pasó esa noche para entender lo que viene después. Fabio fue declarado ganador de la Casa de los Famosos. Lo dijeron en cadena nacional, con confeti cayendo, con la música de cierre, con todo el protocolo de una final. Pero antes de que terminara la transmisión, ya había gente en internet comparando lo que estaba pasando con algo muy conocido en México. Decían que los seguidores de Celine se estaban comportando como el INE cuando pierde una elección, sin aceptar el resultado, exigiendo el recuento de votos, hablando de fraude antes incluso de que se apagaran las luces del estudio. Si crees que esto es todo lo que hay detrás de la final de la Casa de los Famosos, deja tu comentario, porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente tu versión de lo que pasó esa noche. Porque la pregunta no es si Fabio ganó. La pregunta es por qué, del otro lado, alguien actuó como si no hubiera perdido. La primera teoría que empezó a circular tiene que ver con algo que ni Fabio ni Celine controlaron nunca, de dónde son. Durante semanas, la audiencia de la Casa de los Famosos se dividió por país, por bandera, por acento. Y según cuentan varias personas que dicen tener contacto con producción, en las oficinas de la cadena, empezó a preocupar que la final se convirtiera en un asunto de nacionalidad y no de talento. Que ganara Celine, dicen, iba a encender una conversación sobre República Dominicana que la cadena no quería tener. Y mientras tanto, miles de cuentas desde Puerto Rico llevaban días publicando capturas de pantalla, votando, etiquetando, organizándose como si fuera una campaña política real. Votaron por Fabio, todos o casi todos, así que cuando llegó el resultado, una parte de internet ya tenía la explicación lista. Ganó Fabio porque Puerto Rico se movilizó como nunca. Otra parte de internet tenía una explicación completamente distinta, y esa es la que nadie quiere repetir en voz alta. Resulta que, según se ha estado comentando, existe desde hace meses una tensión entre la televisora que transmite el programa y la empresa que es dueña del formato de la Casa de los Famosos. No es un secreto nuevo, ya se había hablado de roces entre ambas partes durante toda la temporada. Pero lo que se dice ahora es que, frente a la presión de que la final pareciera limpia, ambas partes llegaron a un acuerdo: respetar el voto del público al 100%,
sin filtros, sin ajustes, sin maquillaje de último momento. Y si ese acuerdo se cumplió de verdad, entonces Fabio gana de forma legítima, con una diferencia de 8 puntos porcentuales sobre Celine. 8, ni 10, ni 15, ni 20. 8. Lo suficiente para ganar, pero no lo suficiente para que nadie del otro lado sintiera que perdió de verdad. Y ahí está el problema. Porque una diferencia tan pequeña deja espacio para que cualquiera, de cualquier lado, diga lo que quiera escuchar. ¿Tú le creerías a un resultado tan ajustado? ¿O tú también pedirías ver los números? Sigue, porque los números son justo lo que nadie ha mostrado todavía. Mientras la discusión sobre los votos seguía creciendo, otra discusión, más pequeña pero igual de intensa, se apoderó de los comentarios. La de la corona. Para una parte del público, lo que hizo Lupita Jones fue un gesto bonito, un reconocimiento espontáneo hacia alguien que se había ganado el cariño de la gente aunque no se hubiera llevado el premio. Para otra parte, fue, directamente, ridículo. Escribieron cosas como, esto no es Miss Universo, como, ¿quién le dijo que podía usar coronas y perdió como? Esa banda debería decir segundo lugar y no princesa del pueblo. Y entre esos comentarios empezó a aparecer frase que se repitió muchísimo, ganadora del pueblo. La empezaron a usar primero los seguidores de Celine como defensa, y la terminaron usando también sus críticos, pero en tono de burla. Ganadora del pueblo decían, como si el pueblo no hubiera votado ya, como si ese voto valiera menos que un aplauso dentro de un estudio de televisión. Y aquí es donde entra el dinero, porque alguien, no se sabe bien quién, abrió una recaudación para Celine. La meta, $50,000. La idea, según describe la propia publicación, es darle a Celine un premio de parte del pueblo, ya que producción no se lo dio. En las primeras horas, la cantidad reunida apenas llegaba a los $3,000. 3,000 de 50,000. Y lo más llamativo, más que la cifra, es quién está detrás de la recaudación. No es una organización conocida. No aparece el nombre de nadie cercano a Celine. No hay ninguna confirmación de que ella sepa que esto existe. Es literalmente una persona con una cuenta, pidiendo dinero a nombre de otra persona que no ha dicho una sola palabra al respecto. Y eso, para muchos, ya empieza a sonar a otra cosa completamente distinta a un homenaje. Lo que mucha gente no recuerda o no sabe es que estar dentro de la casa de los famosos ya es, de por sí, un trabajo pagado. Cada participante recibe sueldo semanal durante todo el tiempo que permanece en la casa, sin importar si gana o pierde al final. Celine estuvo dentro durante semanas, y cada una de esas semanas representó un ingreso. Sumado todo, la cifra final que se llevó Celine, solo de sueldo, se acerca bastante a lo que hubiera recibido como premio si hubiera ganado la final. Y si piensas que ya sabes lo peor de todo esto, deja tu comentario, porque lo que aún no te hemos contado es justo lo que nadie se esperaba. Porque mientras una parte de Internet recauda dinero para una mujer que ya cobró una cifra considerable durante meses, otra parte de Internet empieza a hacer preguntas mucho más incómodas sobre cómo llegó esa mujer tan cerca de ganar. Durante el recorrido final que mostraron de Celine, justo antes de anunciar al ganador, ella dijo una frase que en su momento pasó casi desapercibida, pero que ahora, vista con lo que se sabe, cambia de significado por completo. Habló de los momentos más difíciles de su paso por la casa y dijo que una persona muy especial de producción le había dicho que no podía ganarla. Casa de los famosos sin vivir todo al máximo. Una persona muy especial de producción. No dijo un compañero, no dijo una amiga, dijo, textualmente, una persona muy especial de producción. Y la pregunta que muy pocos se hicieron en ese momento es la pregunta que ahora no se puede dejar de hacer. ¿Quién es esa persona? ¿Y por qué Celine, entre todos los participantes, tenía una relación lo bastante cercana con alguien de producción como para llamarlo especial frente a las cámaras? Y casi al mismo tiempo que circulaba esa frase, empezó a moverse otra noticia, mucho más discreta pero mucho más reveladora. Varias personas que trabajaban o trabajaban dentro de la producción de la Casa de los Famosos dejaron sus puestos en los días posteriores a la final. Algunas, según se cuenta, fueron despedidas. Otras presentaron su renuncia antes de que les pidieran explicaciones. No se han confirmado nombres de manera oficial, aunque en redes ya circulan algunos,
y se repiten con una frecuencia que empieza a ser difícil de ignorar. Lo que sí trasciende es el motivo. Se habla de vínculos. Vínculos entre personal de producción y participantes del programa. Vínculos que, de existir, rompen una de las pocas reglas que un reality de este tipo no puede romper nunca, la de que nadie adentro tenga ayuda de nadie afuera. La empresa dueña del formato siempre ha repetido lo mismo en cada entrevista, en cada comunicado, en cada temporada, que la Casa de los Famosos es un juego limpio, sin favoritos, sin empujones desde afuera, sin resultados decididos antes de que el público vote. Y si en los próximos días se confirma que varias salidas de producción están relacionadas con favoritismos hacia participantes específicos, esa frase, juego limpio, se va a tener que repensar por completo. ¿Tú crees que esas salidas tienen algo que ver con esto? Porque la cronología, al menos, no ayuda. Las salidas empezaron justo después de la final, justo después de la corona, justo después de esa frase sobre la persona muy especial de producción. Y aquí aparece la imagen que terminó de encender todo. Una fotografía que circula como filtrada muestra a Celine en lo que parece ser un camerino o un estudio contiguo. Momentos después de la final, está sentada, está llorando. Llorando de verdad, sin cámaras oficiales encima, sin el filtro de la transmisión en vivo. A su alrededor, alguien le está retocando el maquillaje, alguien le está arreglando el cabello, alguien le está ajustando los aretes. Son 3 personas, y las 3 tienen la cara cubierta o fuera de foco en la imagen que circula, como si alguien, antes de soltarla, se hubiera asegurado de que no se pudiera identificar a nadie. No sabemos con certeza si esas personas trabajan para producción. Pero la escena completa, la corona puesta minutos antes, las personas con acreditación observando desde lejos que mencionamos al principio, y ahora esto, empiezan a encajar de una manera que ya no se puede explicar como casualidad. En sus historias de redes sociales, publicadas horas después, Celine aparece con cicatriz roja, los ojos hinchados, la voz quebrada en los pocos audios que se filtraron. Sus compañeros de los Guerreros de la Luz no se separaron de ella en ningún momento. Le hablaban bajito, la sostenían, le repetían que lo había hecho increíble, que para ellos sí había ganado. Y desde afuera, esa lealtad se ve genuina, probablemente lo sea. Pero hay algo que ese cariño no puede explicar ni resolver. Y es la pregunta que llevamos un rato rodeando sin terminar de responder. Si Celine perdió de forma legítima, ¿por qué la trataron, minutos después, como si hubiera ganado? Y si no perdió de forma del todo limpia, entonces ¿qué fue exactamente lo que ganó Fabio? El primero en sumarse a la conversación, como ya es costumbre cuando hay drama en la farándula, fue Alfredo Adame. Adame había dejado clarísimo, semanas antes de la final, que su favorito era Fabio, y no se guardó nada cuando vio la corona, la banda, los abrazos. En un video que subió poco después, dijo que lo que había visto en el estudio le parecía una falta de respeto al público. Que una cosa es perder con dignidad y otra muy distinta es montar una ceremonia paralela para no aceptar el resultado. Sus palabras se hicieron virales en minutos y dividieron todavía más a una audiencia que ya venía dividida desde hacía semanas. Para algunos, Adame tenía toda la razón. Para otros, Adame solo estaba aprovechando el momento para volver a aparecer en las noticias, como siempre. Pero entre toda esa discusión, una frase suya empezó a repetirse más que las demás. Si tienen pruebas de que hubo trampa, que las demuestren. Y si no las tienen, que dejen de llorar un resultado que ellos mismos dijeron que iban a respetar. Y entonces apareció el nombre que, para quienes siguen de cerca este tipo de programas, siempre significa lo mismo. Que la cosa va en serio. Melvin Gómez, conocido por filtrar información antes de que se haga oficial, había publicado días antes de la final, algo que en su momento pasó casi sin comentarios. Decía que dentro de la producción existía mucha tensión por la final, que había nombres que se manejaban como favoritos por motivos que no tenían nada que ver con el desempeño dentro de la casa, y que en cuanto terminara la temporada iba a haber movimientos importantes en el equipo. En ese momento, casi nadie le hizo caso. Pasó la final, pasó la corona, pasaron los despidos, y de repente esa publicación de Melvin Gómez volvió a circular, esta vez con miles de comentarios nuevos, todos diciendo lo mismo. Él ya lo sabía,
Él ya lo había dicho, y nadie le creyó hasta que fue demasiado tarde para que sirviera de algo. 3 nombres que parecían no tener nada que ver entre sí. Lupita Jones con su corona, Alfredo Adame con su video, Melvin Gómez con su filtración de días antes. De repente empezaron a aparecer juntos en los mismos hilos de comentarios, en las mismas capturas, en las mismas teorías. Y cuando eso pasa, cuando gente que nunca coincide empieza a decir lo mismo desde lugares distintos, generalmente es porque hay algo real debajo, algo que todavía no tiene nombre, pero que ya tiene forma. Todo esto, la corona, la banda, la recaudación, los despidos, la frase sobre la persona especial de producción, la fotografía filtrada, llevaba horas dando vueltas por separado. Cada cosa por su lado sonaba a rumor, a exageración, a la clásica ola de comentarios que aparece después de cualquier final de reality. Pero cuando alguien empezó a juntar las piezas, a poner una fecha junto a otra, un nombre junto a otro, un horario junto a otro, lo que apareció ya no sonaba a rumor. Sonaba a algo que alguien, en algún momento, decidió que nunca debía juntarse, y se juntó, justo en ese momento. Alguien encontró la pieza que conecta directamente la corona con los despidos, y la frase de Celine, con la fotografía filtrada. Esa pieza es la que cambia todo lo que creías saber sobre esa noche. La pieza es esta. Una de las personas que renunció a producción en los días posteriores a la final, según versiones que han estado circulando en redes y que coinciden en los detalles, aunque no se conozcan entre sí, es la misma persona que aparece, sin rostro, en la fotografía filtrada de Celine llorando en el camerino. Y esa misma persona, según se cuenta, es además quien Celine describió frente a las cámaras como una persona muy especial de producciones. No son 3 historias distintas. Es una sola historia contada 3 veces, desde 3 ángulos diferentes, sin que nadie se diera cuenta de que estaba contando lo mismo. Y si crees que esto no puede ir más lejos, que ya está todo dicho, deja tu comentario. Porque esta historia apenas está empezando, y aquí no la vamos a dejar de contar. Lo que esto significa es que la cercanía entre Celine y producción no nació en el camerino, después de la final. Nació semanas antes, dentro de la casa, cada vez que esa persona muy especial le hablaba, la aconsejaba, le decía cómo vivirlo todo al máximo para tener más posibilidades de ganar. Y si esa cercanía existió durante semanas, entonces el 8% de diferencia con Fabio empieza a contar otra cosa, además del público. Cuenta cuánto, a pesar de toda esa ayuda, Celine no logró cerrar. Y la corona, la banda, los abrazos organizados frente a las personas con acreditación que miraban sin moverse, no fueron un homenaje espontáneo del pueblo. Fueron la manera que encontró alguien, dentro de ese equipo, de darle a Celine algo que se pareciera a ganar, justo cuando lo que había ocurrido era lo contrario. Si todo esto es cierto, entonces la frase que más se repitió en las últimas horas, ganadora del pueblo, se convierte en la frase más irónica de toda esta historia. El pueblo votó, y votó por Fabio, con la diferencia que ya conocemos. La corona, en cambio, parece haber salido de otro lugar, de alguien dentro de la producción, que durante semanas estuvo cerca de Celine, que la ayudó a construir su camino hacia la final, y que cuando ese camino no llegó hasta donde esperaban, encontró la manera de simular, frente a las cámaras, que sí había llegado. Más que un homenaje, lo que parece esconderse detrás de esa corona es una disculpa vestida con los códigos de un certamen de belleza, de alguien que le había prometido a Celine algo que, al final, no pudo cumplir. Y eso cambia también la lectura sobre Fabio. Si Celine contaba con una cercanía así dentro de producción, y aún así perdió por 8 puntos, entonces esos 8 puntos pesan mucho más de lo que parecían en un primer momento. 8 a pesar de la cercanía. 8 a pesar del acompañamiento. 8 a pesar de quien sea que le decía a Celine cómo vivir cada momento para que te viera mejor frente a cámara. Fabio le ganó a Celine, y de paso le ganó a una parte de la estructura que estaba detrás de ella, aunque ni él ni el público lo supieran en ese momento. Y mientras una parte de Internet sigue exigiendo que se revisen los votos de Fabio, todavía nadie ha pedido que se revise lo otro. Para los guerreros de la luz, todo esto cae especialmente pesado. Ellos defendieron a Celine hasta el final, la cuidaron, la abrazaron, le dijeron que para ellos había ganado.
y probablemente lo creían de verdad con el corazón. Pero ese cariño, ese acompañamiento genuino, ahora queda al lado de una pregunta incómoda. ¿Sabían ellos algo de esta cercanía con producción? ¿O también a ellos los dejaron fuera de la jugada? Porque si ni siquiera sus compañeros más cercanos sabían quién era esa persona más especial de producción, entonces Celine no solo guardó un secreto frente al público, lo guardó también frente a la gente que más la defendió, frente a quienes hoy siguen secándole las lágrimas sin saber del todo por qué llora. Y volvamos un momento a esa recaudación de $50,000, la que apenas llevaba 3,000 reunidos. Ahora, con todo esto sobre la mesa, esa recaudación se ve completamente distinta. Ya no es simplemente gente generosa que quiere consolar a alguien que perdió de forma injusta. Es dinero que se le está pidiendo al público para compensar una derrota que, según lo que se empieza a saber, no fue tan injusta como parecía, y que además llega después de que esa misma persona ya recibió, durante semanas, un sueldo y un acompañamiento que ningún otro participante tuvo de la misma manera. Pedirle al pueblo que ponga de su bolsillo el premio que la propia producción no pudo entregarle a su favorita, sin decirlo así, abiertamente. Con esas palabras, es quizás la parte más incómoda de todo este escándalo. Y aquí está la pregunta que de verdad importa, la que cada uno va a tener que responder por su cuenta, lejos de las cámaras y de los comentarios. ¿Qué es peor? Que un programa entero le diga al público que su voto cuenta al 100% y que, por dentro, alguien intente inclinar la balanza a favor de su consentida. O que, cuando esa balanza no se incline lo suficiente, se monte una pequeña ceremonia para que la perdedora se vaya sintiendo, al menos por una noche, como si hubiera ganado, y que después se le pida a la misma gente que fue ignorada en sus votos, que ahora ponga dinero para sostener esa actuación un poco más tiempo. Fabio ganó la Casa de los Famosos. Eso al menos ya casi nadie lo está discutiendo en serio. Lo que sigue sin estar claro es contra cuántos rivales tuvo que ganar realmente esa noche, porque uno de ellos, al parecer, ni siquiera estaba dentro de la casa. Celine, por su parte, sigue sin decir una sola palabra pública sobre nada de esto, ni sobre los despidos, ni sobre la fotografía, ni sobre la frase que ella misma dijo y que ahora no la deja en paz. Y mientras tanto, la corona sigue guardada en algún lugar, esperando a que alguien decida qué hacer con un objeto que, según todo lo que se sabe hasta ahora, nunca debió existir. Para el lado de los espartanos, la facción de Fabio, Stefano y Yoridan, todo esto cae como una confirmación de algo que llevaban semanas repitiendo, dentro y fuera de la casa, que el favoritismo de producción nunca fue una idea suya, una excusa para explicar sus derrotas en las dinámicas. Durante buena parte de la temporada, cualquier comentario de los espartanos sobre tratos desiguales se trataba como paranoia, como el discurso típico del que va perdiendo. Ahora, esas mismas frases que sonaban a excusa empiezan a leerse distinto. Y quienes los criticaron entonces por quejarse tanto, hoy tienen que decidir si van a pedir disculpas o si simplemente van a cambiar de tema y esperar que nadie se acuerde. Y si esta cercanía con producción existió con Celine, la pregunta lógica que ya empieza a circular es si existió con alguien más, antes. Cada eliminación de esta temporada, desde Horacio hasta los primeros nombres que salieron casi al inicio, de repente vuelve a revisarse con otros ojos. No porque haya pruebas de nada en esos casos, eso hay que decirlo con claridad, sino porque una vez que se confirma que algo así pudo pasar una vez, resulta muy difícil volver a confiar en que no pasó las demás veces. Y esa desconfianza, una vez que se instala en la audiencia de un programa como este, no se va con un comunicado de prensa ni con una disculpa genérica. Se va, si se va, con tiempo y con pruebas de que algo cambió de verdad detrás de cámaras. Tú ya lo escuchaste todo. La corona, la banda, los votos, el sueldo, la recaudación, la persona muy especial de producción, los despidos, la fotografía sin rostro. Ahora la pregunta es para ti, y solo para ti, frente a la pantalla. Cuéntanos qué opinas de todo esto, porque mañana, cuando salga la siguiente parte de esta historia, queremos saber si la viste venir.